Muchachos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy siendo entonces miércoles 3 de junio del 2020 a las 6 p.m. vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del programa de habilidades para la vida del SENA. De nuevo me presento, mi nombre es Michael Restrepo, la persona que los va a estar acompañando durante todo este proceso, psicólogo de profesión. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Les voy a dar desde ahora y de antemano pues la bienvenida a las personas que no se pueden conectar y que nos van a ver en la grabación. También este espacio recuerden que es para ustedes, para que se puedan datar. Y de la misma forma, pues voy a estar también muy eh, al pendiente de cualquier duda, inquietud, pregunta que ustedes quieran realizar en los diferentes medios de comunicación que tenemos preparados para ustedes. Muy bien. Entonces, el día de hoy tenemos un cronograma estipulado en esta videosesión donde vamos entonces a hablar de nuestra segunda semana, de la actividad número 2, ¿cierto? Es un complemento en referencia a la actividad 1. Recuerden que vamos aumentando, pues, no solamente la dificultad en cierta forma, sino complementando las temáticas que vamos hablando semana a semana. En la primera semana tuvimos la oportunidad entonces de identificar el concepto de habilidades para la vida, qué era, ¿cierto? De dónde nacía o de dónde nace este concepto más bien. Y entonces esta semana, en la semana número 2, vamos a tener la oportunidad ya un poco de adentrarnos en lo que son diferentes actividades en pos de nuestro propio diagnóstico de habilidades, es decir, para poder identificar en nosotros cómo estamos en pos de ese concepto externo denominado habilidades para la vida. Para ello, entonces, nos proponen diferentes actividades y son las que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver entonces tanto el paso a paso de las actividades como lo tenemos acostumbrado, asimismo entonces también la teoría en la cual entonces nos vamos a fundamentar y en la cual se moviliza esta temática de la semana número 2. Muy bien, entonces les voy a empezar a mostrar a ustedes lo que tenemos preparado desde la plataforma. Muy bien, entonces como es de costumbre, ¿cierto? Recuerden que ustedes ingresan a nuestra plataforma de Sena Territorium. Puede ser de dos formas, ¿cierto? Sena.territorio.lea, lo colocan directamente en su barra exploradora, o la otra opción entonces es que ustedes pueden a través de Sena Sofía Plus ingresar también a la plataforma. Una vez ya estén allí, recuerden entonces que se van a encontrar con esta interfaz, ¿cierto? La interfaz principal donde van a encontrar entonces todos los anuncios. Recuerden estar constantemente identificando y viendo los anuncios que tenemos en nuestra plataforma. Es de suma importancia estos mensajes para ustedes como guía también de todo lo que tenemos que hacer durante nuestro proceso. Y luego entonces vamos a dar inicio por el contenido del curso, ¿verdad? Que nos abre o nos da apertura entonces a lo que es nuestro programa de habilidades para la vida. Luego recuerden que esta dinámica es como si fuera el computador nuestro, es decir, es la misma ramificación de carpetas. Le damos clic aquí donde dice proyecto y ya él entonces inmediatamente nos va a mostrar todos los elementos de nuestro programa. Vamos a dar entonces clic donde dice actividad 2 y vamos a ver entonces puntualmente de qué se trata esta actividad para la semana número 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Recuerden que tenemos diferentes carpetas, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, yo siempre les digo que pues no suelo ahondar mucho en la guía de aprendizaje, pero que efectivamente los invito siempre a que ustedes la puedan leer. ¿Qué es la guía de aprendizaje? Es un documento en el cual entonces nos va a dar luces en referencia a cuáles son los objetivos, cuáles son las competencias a trabajar durante cada semana y en qué elementos teóricos y epistémicos se fundamenta el ejercicio que vamos a realizar. Entonces siempre también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en aras de complementar nuestro viaje hacia el conocimiento, ¿cierto? Ustedes recuerden, le dan clic aquí en donde dice documento descargable y él inmediatamente entonces les va a permitir ver dicho documento. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos nuestro material, ¿verdad? En este caso, el material teórico para la semana número 2 se llama Identificando mis habilidades para la vida. Le damos clic encima, ¿cierto? Y recuerden, tenemos dos links. No quiere decir que sean dos materiales diferentes. Es el mismo material, solamente que uno tiene contenido multimedia, ¿cierto? El material interactivo, y el otro va a ser un documento descargable en PDF. A mí siempre me gusta abrir el PDF para podérselo mostrar de manera más fácil, pero recuerde, si usted cuenta, perdón, con un equipo de cómputo apropiado y sobre todo con una buena conexión a Internet, pues lo ideal es que usted pueda hacerlo de esta forma porque va a ser mucho más ameno en referencia a su construcción y a lo que va a empezar entonces a hacer frente al programa. Muy bien.
Vamos a ver entonces de qué se trata este material, ¿cierto? Nos dice, a partir de la introducción presentada en la lección anterior y primera del curso de habilidades para la vida, hablemos de las habilidades para la vida. En la segunda lección se brindarán herramientas para identificar las habilidades con las que cuenta el aprendiz, ¿cierto? Le voy dando la bienvenida a las personas que se van conectando. Aquí las tenemos entonces. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Estamos aprendiendo también con esta plataforma de Google Meet para poder entonces que todos estén acá. Le doy la bienvenida a Rodrigo que se está conectando. Y bueno, vamos a empezar entonces a ver el material, como les decía, tenemos entonces aquí el material de identificando nuestras habilidades, ¿cierto? Entonces nos decía, bueno, hablemos para la vida, ¿cierto? En complemento con la actividad número 1, entonces en la segunda lección se brindarán herramientas para identificar las habilidades con las que cuenta el aprendiz o el participante y cuáles habilidades en las 3 dimensiones, recuerden que son 3 dimensiones en las cuales se dividen estas habilidades, la personal, la social y la laboral, se requieren promover, fortalecer o desarrollar con el propósito de cumplir y alcanzar las diferentes metas y objetivos del proyecto de vida. Muy bien. Entonces, a través de la identificación de las habilidades para la vida, el aprendiz participante podrá reconocer a su vez sus fortalezas y debilidades y reflexionar sobre el estado de las habilidades propias en las diferentes dimensiones, según los diferentes contextos de desempeño o acción. Esta identificación promoverá la reflexión y comprensión de la importancia de las habilidades en las dimensiones personal, social y laboral. Muy bien. Entonces, como les decía, esta actividad número 2, ¿verdad? Va a estar en complemento a lo que fue la actividad número 1, ¿cierto? Recuerden que en la semana 1, entonces, ¿qué hicimos? Identificamos los elementos puntuales de qué eran las habilidades para la vida, ¿verdad? Y en esta semana número 2 lo que vamos a hacer entonces es ya empezar a identificar en nosotros mismos qué habilidades tenemos y cuáles son aquellas otras entonces que tenemos que empezar a desarrollar, ¿cierto? Tenemos diferentes acciones autodiagnósticas en pos de poderlas identificar. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Objetivos de la lección. Identificar con cuáles habilidades para la vida en las dimensiones personal, social y laboral cuenta el aprendiz o participante, ¿cierto? Identificar cuáles habilidades para la vida en las dimensiones personal, social y laboral necesita fortalecer el aprendiz y o participante. Y describir las características generales de una persona que tenga desarrolladas las habilidades para la vida, reflexionando sobre la importancia de promoverlas en sí mismo. Muy bien. Entonces vamos a empezar a caracterizar o vamos a empezar a ver, ¿cierto? La puntualidad de cada una de las habilidades y qué tenemos que identificar en nosotros para poder decir, bueno, efectivamente tengo esta habilidad o por el contrario, tengo que empezarla a desarrollar. Entonces recuerde, vamos a empezar por la dimensión personal, que son todas esas habilidades que giran en torno al crecimiento ontológico o al crecimiento del ser, ¿cierto? Tenemos la primera, que es el autoconocimiento. Ya leímos, ¿cierto? En la clase anterior, qué es cada uno de los conceptos y qué es el autoconocimiento o la dimensión, perdón, o la habilidad con la cual vamos a trabajar. Entonces no quiero leer esto porque ya lo identificamos en la clase pasada. Vamos a leer cuáles son entonces las características que nos dice que tiene una persona con autoconocimiento en aras de poder entonces corroborar si efectivamente las tenemos o no. Entonces una persona que tiene autoconocimiento tiene la capacidad de desplegar los recursos necesarios para desarrollar un buen concepto de sí mismo, estimarse y obrar con autonomía. Puede identificar con facilidad cuáles son sus intereses, fortalezas y debilidades, facilitando la toma de decisiones acertadas para avanzar hacia su proyecto de vida. El desarrollo de esta habilidad se encuentra relacionado con otras habilidades de la dimensión personal que complementan el fortalecimiento del autoconocimiento como autoconcepto, autoestima, autoconciencia emocional, autocontrol y autoconfianza. Lo hablábamos en la clase pasada, ¿cierto? Recuerden que estos autos están todos interconectados. Yo no puedo tener autoconocimiento si yo efectivamente no he tenido la oportunidad de tener en cierta forma autoestima para poder entonces darle valía a aquellos elementos que me hacen único, que me hacen irrepetible. Entonces, a partir de estos elementos, yo voy a tener la oportunidad de poder desarrollar todos los que giran alrededor de los demás autos. Muy bien. Luego tenemos la autoestima, ¿cierto? ¿Qué tiene o qué debe tener una persona que cuenta con autoestima? Entonces, siente confianza de su capacidad para enfrentar la vida. Es decir, se siente capaz, valioso, apto y acertado. Sienten tranquilidad de expresar sus emociones a otras personas, participando activamente en diferentes contextos. Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse ante sus debilidades. Son originales y creativas, se interesan por participar en actividades nuevas, superando retos para alcanzar sus metas.
Miren lo que aquí interesante, también lo hablábamos la clase anterior. La autoestima y el autoconocimiento no es solamente centrarnos en aquello que es positivo, ¿cierto? En aquello que es bueno, sino que también es importante identificar cuáles son nuestras debilidades en pos no solamente de identificarlas entonces o ponerlas como una excusa para no avanzar, desarrollarnos o exponernos frente a un ítem en particular o a una acción en particular, sino que entonces es identificarlas en aras de poder sobreponernos a ellas, aprender y, ¿por qué no?, que se vuelvan una fortaleza, ¿cierto? Recuerden, ¿por qué puntualmente habilidades para la vida y no pensamientos para la vida o acciones para la vida, ¿verdad? Porque una habilidad, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es una acción que se perpetúa en el tiempo, es decir, que es constante. No es solamente una acción particular, sino que son varias acciones sostenidas en el tiempo que me van a llevar a ser habilidoso frente a un ítem en particular. Entonces es como una habilidad cualquiera, ¿cierto? Del mundo físico. Es decir, por ejemplo, si yo quiero volverme un muy buen basquetbolista, tengo que empezar a tirar muchas veces, constantemente, desde diferentes ángulos, en aras de que la pelota entre mucho más fácil y así volverme más habilidoso. Lo mismo pasa con estas habilidades o con estos ítems, ¿verdad? Se trata de que tengamos la oportunidad de identificarlas como habilidades en pos de que tenemos que ponerlas en práctica para volvernos más habilidosos en referencia a cada una de ellas. Muy bien. Sigamos entonces con la otra habilidad, ¿cierto? La autoconfianza. Entonces, una persona que cuenta con autoconfianza encuentra espacios para reconocer sus fortalezas y potenciarlas, promoviendo el logro de sus objetivos. Sabe que con todos los acontecimientos de la vida tienen un propósito y que encuentra el lado positivo de ellos. Asume con sencillez y naturalidad las limitaciones, entendiéndolas como una oportunidad para hacer aportes positivos en la cotidianidad, y confía en sus acciones para avanzar en su proyecto de vida. Entonces va de la mano, recuerden, interconectada con los otros autos. Si yo constantemente entonces me identifico y sé cuáles son mis potencialidades y sobre todo las pongo en práctica, pues voy a tener más confianza en referencia al resultado que yo voy a esperar de ellas, ¿verdad? Si yo sé que yo soy elocuente, si yo sé que tengo un buen tono de voz y que pues, me puedo parar al frente en una exposición, entre yo más lo haga, pues más autoconfianza voy a tener porque pues voy a tener un refuerzo positivo en cierta forma en todas las acciones que yo estoy generando. Y de eso se trata también. Muy bien. Luego tenemos entonces lo que es el autocontrol, ¿sí? Una persona que cuenta con autocontrol nos dice lo siguiente: logra mantener el control en situaciones estresantes utilizando sus habilidades para expresarse adecuadamente. Es capaz de aceptar las situaciones que se le presentan entendiendo que no puede controlar al 100% su entorno. Y puede regular los efectos negativos de sus reacciones frente a una situación particular, identificando mecanismos de solución para mantener bajo control dicha situación. El autocontrol también es algo muy particular y tenemos que aprender nosotros acerca de este ítem, ¿cierto? ¿Por qué se los digo? Porque el autocontrol no se trata o solamente busca que nosotros no vivamos las emociones o no vivamos las situaciones, ¿verdad? Muchas veces pensamos que una persona tiene autocontrol es cuando no dice nada, que a pesar de tener enojo, ira, se queda callado, ¿verdad? Y no se trata de eso, se trata de aprender a utilizar la comunicación asertiva para poder expresarnos de manera adecuada, ¿cierto? El autocontrol nos invita o nos evoca a ser emotivos más no emocionales. Yo creo que también se los nombré en la clase anterior. Y es a vivir las emociones, pero también saberlas vivir, saber cómo sacar los elementos en referencia al contexto, el cómo, el cuándo y el dónde estos se dan. Muy bien. Luego tenemos entonces la autoconciencia emocional. Entonces, una persona que cuenta con esto nos dice que tiene la capacidad de reconocer sus sentimientos, emociones y estados de ánimo, interpreta correctamente las acciones que debe poner en práctica para regular sus emociones, pensamientos y sentimientos, y reconoce los mecanismos necesarios para equilibrar sus emociones y dirigirlas correctamente. También va de la mano entonces de lo anterior, ¿cierto? De lo que les acabo de nombrar. Y es entonces cómo elaborar las emociones de manera correcta, no tragándonoslas, porque eso en psicología se denomina o se puede tornar en algo psicosomático, ¿cierto? Que es cuando entonces una enfermedad o algo se siente en el cuerpo y su origen es psicológico. Si nosotros esas emociones, ¿verdad?, no las sabemos elaborar, es por eso que se puede tornar muchas veces dañino para todos nosotros. Muy bien. Luego tenemos entonces la siguiente habilidad, la resiliencia. Una persona que cuenta con esto, entonces tiene la capacidad de encontrar nuevas formas de mantener la motivación para continuar a pesar de las situaciones difíciles, busca la forma de emplear su energía positivamente para manejar una situación conflictiva y salir adelante, y aceptan objetivamente la realidad, reconociendo a su vez las habilidades que le permitirán salir
adelante ante situaciones adversas en diferentes entornos. Entonces recuerden que es la resiliencia. No es solamente entonces aprender a aguantar algo, ¿cierto? Algo difícil, sino también tener una posición siempre de aprendizaje y estar abierto al aprender de esa situación. Entonces, muchas veces no podemos controlar las situaciones por las cuales estamos pasando, pero en definitiva sí podemos controlar qué aprendemos de ellas, ya sea para que no se repitan o inclusive en caso tal de que se repitan, yo qué puedo hacer para poder minimizar su impacto. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces la siguiente, perseverancia. Una persona que es perseverante o que cuenta con esta habilidad tiene la voluntad para concluir las metas propuestas a pesar de las dificultades presentadas, ¿sí? Encuentra determinación para emplear todas sus habilidades hacia el cumplimiento de un objetivo y logra mantener total dedicación para avanzar hacia su proyecto de vida. Este ítem también me llama mucho la atención y yo siempre busco que ustedes pues también tengan mucha claridad frente al tema, ¿cierto? Es importante ser perseverante. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que intentar constantemente, pero también entonces la perseverancia tiene que ir de la mano con el autoconocimiento en referencia a identificar cuándo parar, ¿cierto? Porque muchas veces buscamos ser perseverantes frente a algo, pero terminamos dañándonos mucho más de lo que ese algo nos puede hacer de beneficio. Entonces no se trata de eso, ¿cierto? Se trata también de conocer nuestras potencialidades, nuestras limitantes y poder entonces dar, inclusive, bueno, exigiéndonos mucho más de lo que creemos que podemos dar, pero también conocer cuándo es momento de parar en aras de no dañarnos y tener un bienestar apropiado. Muy bien. ¿Por qué es importante entonces desarrollar estas habilidades en el ámbito personal? Porque nos dice que el desarrollo de las habilidades en la dimensión personal permite aumentar continuamente el conocimiento de cualidades, fortalezas, debilidades, intereses y propósitos para alinearlos con la construcción del proyecto de vida y desarrollar tu máximo potencial. El desarrollo personal permite encontrar un equilibrio para reconocer con determinación las metas propuestas y desarrollar mecanismos para avanzar hacia ellas. Igualmente, el fortalecimiento de estas habilidades permite ampliar la capacidad para emplear creativamente aspectos positivos en los diferentes entornos. Entonces, recuerden, yo quiero que ustedes vean estas tres dimensiones como un cono, ¿cierto? Un cono invertido, es decir, que va desde lo más angosto hacia lo más ancho. Las dimensiones personales las ponemos en la primera parte de ese cono, ¿cierto? En la parte angosta. ¿Por qué? Porque si yo no tengo algo, va a ser muy difícil que yo pueda brindarlo a los demás. Entonces, ¿por qué estas habilidades en el ámbito personal son importantes? Porque entonces tengo que aprender a poder vivirlas, experimentarlas y generarlas en mí en aras de poder ser consecuente y coherente para poder transmitírselas a los demás, ¿cierto? Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien, ahora pasamos entonces a la dimensión social con cada una de sus habilidades. Vamos a ver la primera, nos dice comunicación asertiva. Entonces, una persona que tiene una buena comunicación y que es asertiva puede expresar sus sentimientos, emociones e intereses de manera clara y respetuosa. Tiene la capacidad de prestar atención a la comunicación no verbal utilizada en una conversación, siente confianza de expresar y justificar sus opiniones, discrepar y decir que no cuando sea necesario, y es capaz de reconocer que no existe una verdad absoluta, por lo que considera en gran manera la necesidad de entender las opiniones y creencias de los demás. Esta habilidad, muchachos, sí que es necesaria en el mundo caótico en el cual nos encontramos, en un mundo de pandemia, de anarquía, de caos, etc. Es aprender a identificar la diferencia en el otro, ¿verdad? Es aprender a llegar a consensos y a disensos, ¿verdad? Yo puede que no comparta la opinión del otro, pero la puedo respetar. Y de eso se trata entonces la comunicación asertiva. Además, entonces, de tener en cuenta el cómo, el cuándo y el dónde yo brindo un mensaje. Y esto, por ejemplo, nos va a ayudar en aras de ejercicios de paz, ¿verdad? Ejercicios de paz es también tener conversaciones que nos ayuden a construir a partir de la diferencia. Porque si yo me junto, ¿cierto? Hablo y creo diálogos con las personas que piensan igual que yo, pues ahí va a haber más que un crecimiento, una educación o un aprendizaje, va a haber es una reafirmación. Y bueno, pues, a veces es importante tenerla, pero pienso que también es muy importante poder llegar al otro lado en referencia a lo que hacemos. Muy bien, vamos con la siguiente, gestión de conflictos, ¿cierto? Entonces, una persona que cuenta con esta se mantiene enfocado en lograr un resultado positivo que beneficie a las partes involucradas, es capaz de identificar los aspectos más nocivos del conflicto para encontrar estrategias que permitan solucionarlo, evita las respuestas negativas o emociones intensas para equilibrar la conversación y tiene la capacidad de evaluar la situación identificando las necesidades de las partes al mismo tiempo que construye herramientas de solución efectivas.
Va de la mano con el ítem anterior que acabamos de nombrar, ¿cierto? Frente a una conversación, frente a un debate, siempre va a haber puntos de vista, bueno, no siempre, pero en su gran mayoría puede haber puntos de vista que sean contradictorios, pero que también pueden llegar a ser complementarios. Entonces no se trata solamente de poner nuestra opinión sobre el otro, tratar de ganar una discusión, sino poder construir y aprender de una discusión. Y pienso que eso va a ser la gran diferencia frente al tema, ¿cierto? Muy bien. Recuerden que al final, ¿cierto? Vamos a dar un espacio, me gustaría escucharlos, sobre todo que me cuenten qué han aprendido de este curso en las 2 semanas que llevamos, de este material y bueno, para que nos conozcamos un poco también. Luego tenemos entonces lo que es la adaptabilidad, ¿cierto? La adaptabilidad entonces nos dice que es, o que bueno, cuando una persona la tiene, ¿cierto? Nos dice que se siente atraído y estimulado por los cambios, considerándolos una oportunidad para aprender y vivir nuevas experiencias, reacciona con proactividad ante una situación cambiante, emplea diversidad de recursos para formular planes de contingencia y acepta las condiciones de su pasado, entendiendo las ventajas de las nuevas experiencias. Esto, sobre todo, yo creo que en muchos contextos nos vemos con esta necesidad puntual, pero sobre todo ahora ya enfocándonos al ámbito laboral y sé que muchos de ustedes pues ya van a tener la oportunidad de hacerlo si es que ya no lo están haciendo. La adaptabilidad es un ítem muy importante porque muchas veces llegamos con una idea, ¿cierto? Con una forma de hacer las cosas, pero en la organización, en el trabajo, en el contexto social donde nos encontramos con formas completamente diferentes de hacerlas. Entonces, muchas veces tenemos que nosotros aprender a adaptarnos, no que el mundo se adapte a nosotros, sino adaptarnos nosotros a ese mundo o a ese contexto en particular. Y eso también va a hacer que nuestro aprendizaje y nuestra forma de cambio, nuestra forma, perdón, de desarrollo sea mucho más apropiada y sobre todo se acelere un poco más, porque muchas veces cuando no queremos adaptarnos al cambio, cuando no lo abrazamos, pues eso se torna más dañino, eso es cierto, nos suele golpear y de eso no se trata frente a lo que estamos buscando. Recuerden que, Wendy, porfa, para que apagues el micrófono para que nos podamos escuchar, ¿sí? Y entre todos, pues ahorita podemos generar el espacio para que podamos hablarnos. ¿Les parece? Muy bien. Sigamos entonces con el otro ítem, la empatía, ¿sí? Una persona que cuenta con empatía, entonces desafía los prejuicios evitando tener suposiciones sobre los demás, inspira a los demás a generar acciones, tiene la capacidad de crear vínculos y se esfuerza por adquirir una experiencia directa de la vida. Recuerden qué es la empatía, ¿cierto? Lo hablábamos también en la clase pasada. Es ir más allá de la simpatía. La simpatía es yo mostrarme, ¿cierto? Educado, amable, sonriente ante el otro sin necesidad de importarme realmente lo que el otro pueda estar viviendo. La empatía, ¿verdad? Es ir más allá porque entonces yo me muestro de esta forma amable, jovial, sonriente, pero también me intereso realmente y genuinamente por lo que el otro puede estar viviendo, ¿cierto? Es bidireccional. Muy bien. ¿Por qué es importante entonces generar las habilidades en esta dimensión? Porque entonces permiten construir una relación satisfactoria de interacción con los demás y el entorno, facilitando la adaptación a diferentes situaciones de la cotidianidad para responder efectivamente ante los desafíos de la vida diaria. Igualmente, permite utilizar diferentes estrategias para emplear las acciones adecuadas en relación con los vínculos generados en diferentes entornos sociales, generando equilibrio frente a las propias convicciones. Las habilidades sociales constituyen una herramienta para avanzar hacia el proyecto de vida, reconociendo la necesidad de interactuar con los demás para alcanzar las metas propuestas. En pocas palabras, tenemos que acordarnos que somos seres sociales, ¿sí? Y que nos necesitamos los unos a los otros. Y que es por esto entonces que las habilidades sociales se tornan en este mundo, como yo les nombraba, caótico, de pandemias, de enfermedades, se nota cada vez más evidente la necesidad de poder crear estas habilidades en torno a lo social, ¿cierto? Porque una decisión al otro lado del mundo, miren cómo nos llega a afectar en este lado, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia social en referencia a todo este tema, pues va a ser un mundo mucho más amable para todos nosotros. Muy bien. Vamos a entrar entonces ya con la dimensión laboral y cada una de las habilidades que nos propone. Tenemos la primera, la iniciativa, ¿cierto? Entonces, estas personas actúan proactivamente, avanzando más allá de las exigencias requeridas por la situación, tienen la capacidad de definir un círculo de influencia sobre el cual actúan y emplean sus habilidades, pasión y energía para aportar ideas innovadoras que impulsen los resultados positivos de las situaciones presentadas. Entonces, una persona que cuenta con iniciativa es aquella persona que da un poco más de lo que se le solicita, ¿cierto? Si bien es cierto,
hay tareas, ¿verdad? Cuando sobre todo lleguemos al mundo laboral va a haber manuales en los cuales nos dice qué hacer, pero si tenemos la posibilidad de dar una milla adicional, téngalo por seguro que los procesos y las organizaciones en su gran mayoría lo saben apreciar. Muy bien. Luego tenemos entonces la toma de decisiones. Una persona que cuenta con este ítem nos dice que puede identificar las variables involucradas en una situación para elegir la más adecuada, es capaz de involucrar conocimientos de experiencias previas y tiene la capacidad de generar soluciones creativas en el análisis de una situación particular, ¿cierto? También lo hablábamos la clase anterior. Recuerden que al momento de elegir, siempre entonces renunciamos a algo, es decir, es un ejercicio de libertad. Y esto acarrea responsabilidad, porque yo me tengo que asumir o tengo que asumir las consecuencias de mis actos en referencia entonces a aquello que es beneficioso y a aquello que no, ¿cierto? Tanto consecuencias positivas como consecuencias negativas. Entonces, si yo tengo la oportunidad de poder proyectar esas consecuencias antes de tomar la decisión, voy por buen camino en aras de poder tener este ítem de toma de decisiones. Muy bien. Luego, entonces, ¿cuál tenemos? Tenemos la actitud en el trabajo. Recuerden entonces que es una predisposición a reaccionar que influye en la manera en que cada persona responde a otra, a una cosa, a una idea o a una situación. Y esta entonces a su vez se divide en varias, que son como cuál. El servicio, ¿cierto? Que es la orientación al servir, el deseo de satisfacer a los otros. El compañerismo, que se refiere a la condición de quien trabaja o estudia en compañía de otros, que son sus iguales, sus pares, y que se relaciona con estos de manera amistosa, colaborativa y solidaria, ¿sí? La responsabilidad, que es el compromiso de una persona para hacer su trabajo bien hecho cumpliendo sus funciones, normas y horarios. El trabajo en equipo, ¿cierto? Que es desarrollar entonces productos que son el resultado del esfuerzo colectivo y que implica sinergia. Cuando una persona desarrolla esta habilidad, entonces puede aportar con sus habilidades, conocimientos y fortalezas, ¿sí? Y hay otros ítems también adicionales como lo son la presentación personal, la puntualidad, la gestión del tiempo, entre otras, ¿cierto? Que son las más importantes. ¿Por qué les nombro así estas a nivel general? ¿Cierto? Porque son de suma importancia desde el ámbito laboral, pero a mí siempre me gusta resumirlas en referencia a la oportunidad de aprender y al querer aprender, ¿sí? Si nosotros estamos dispuestos a aprender, tenemos siempre una mente dispuesta a aprender del contexto laboral al cual llegamos, de las situaciones en las cuales nosotros nos estamos desenvolviendo, ténganlo por seguro que estas habilidades laborales todas las vamos a poder absorber de la mejor manera, ¿sí? Siempre lo digo también, los contextos laborales son como cualquier otro contexto social. Nos vamos a encontrar con personas amables, con personas tóxicas, con personas cansadas, con personas felices, como cualquier otro contexto social, ¿cierto? Depende de nosotros a quién y con quién queremos absorber o aprender, ¿cierto? Entonces, que ustedes mismos tengan la posibilidad en los contextos laborales de crearse sus propias experiencias. Si bien es cierto, nos podemos guiar por los consejos de los demás, ¿cierto? Las experiencias de ellos. Puede que ante esa situación ellos hayan aprendido algo en particular que no va a ser su caso. Entonces yo siempre los invito a que en los contextos, sobre todo en el ámbito laboral, que es lo que nos convoca aquí en el SENA, ¿verdad? Siempre ustedes estén dispuestos al aprendizaje, porque de esa forma entonces van a poder asimilar de la mejor manera todos estos elementos, como cuáles, la gestión del tiempo, ¿verdad? El manejo del tiempo en el lugar puntual donde nos encontramos, la puntualidad, ¿cierto? Que es poder entonces ser puntual en referencia a las tareas y responsabilidades que tengo, la presentación personal, ¿verdad? Acorde a los protocolos que la institución me brinda, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Por qué son importantes entonces desarrollar estas habilidades en la dimensión laboral? Porque nos permiten demostrar un desempeño superior con base en la construcción de herramientas necesarias para generar un rendimiento excepcional en el mundo del trabajo. Generan a su vez entonces mayores oportunidades al reflejar ante los demás una posición de seguridad personal que se enfoca en el cumplimiento de metas con el propósito de avanzar en el proyecto de vida. Asimismo, genera altas expectativas ante los demás ante los demás en el entorno, ¿cierto? En entornos motivados por la gestión del recurso humano, permitiendo superar las exigencias y retos del mundo laboral. Es decir, en pocas palabras, esto nos va a permitir abrir puertas en el mundo laboral. Recuerden lo que yo les decía, creo, bueno, no sé si fue ustedes en el primer clase que tuvimos o fue de pronto al grupo anterior, pero estas habilidades para la vida, sobre todo enfocadas en el mundo laboral, les van a dar a ustedes un valor agregado, ¿cierto? En el mundo laboral nos vamos a encontrar con que hay muchas personas con muchos títulos, muchos certificados, muchos diplomas,
Entonces no es solamente el conocimiento técnico el que nos va a abrir puertas, sino también el conocimiento transversal o habilidades para la vida, en este caso como lo llamamos, la cual nos va a permitir tener un valor agregado en referencia a la tarea puntual que estamos tratando de hacer. Muy bien, entonces acá tenemos nuestro glosario acostumbrado de nuestro material, ¿cierto? Que también es de suma importancia que ustedes, bueno, también lo identifiquen y de esa forma entonces terminamos con el material en cuestión. Ahora, en este momento, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué les llamó la atención, cierto? ¿Qué les ha gustado sobre todo de esta temática hasta ahora? ¿Cuáles son, creen ustedes, son sus aportes más importantes? Me gustaría escucharlos, ya sea que abran el micrófono o lo escriban ahí en el chat. ¿Qué les llamó la atención de esto que acabamos de ver o inclusive del programa a nivel general? Ya sea Rodrigo, Wendy Vanessa o Yolitza, ¿cierto? Recuerden que pueden escribir ahí. Rodrigo dice que tiene una pregunta. Claro que sí, Rodrigo. Si quieres, recuerda que puedes abrir el micrófono para que lo podamos escuchar. O si quieres, también puedes escribirla ahí en el chat. Ah, bueno, listo, tranquilo, dale, no hay problema. Escríbela ahí entonces en el chat para que podamos responderla entre todos. No sé si alguien más, mientras que Rodrigo escribe, Wendy Vanessa o Yolitza, tienen de pronto alguna pregunta o aporte que nos quieran brindar frente a las habilidades para la vida. Si han comprendido o no la dinámica del curso también, ¿cierto? Me gustaría que tuviéramos este espacio para que lográramos identificar esos aspectos. Bueno, buenas noches. Hola, yo. ¿Estás? Pues la verdad, la vez pasada no pude estar en la reunión en Tranquila. línea que se hizo, pero estuve analizando ahí las evaluaciones, los documentos, y pues han servido de mucha ayuda para tanto para mi vida social, personal y pues laboral, Qué bien. porque pues al igual trabajo, o sea, soy estudiante, pero trabajo. Y pues o sea, he entendido de que las habilidades, o sea, no son adquiridas, o sea, no son adquiridas cuando uno nace, sino que en la medida que vamos, que va transcurriendo el tiempo y que vamos viviendo experiencia, vamos, vamos adquiriendo habilidades tanto a nivel personal, social y laboral. Y Claro que sí. pues este curso pues me pareció muy bueno. Al igual yo estoy haciendo también otro curso. Es muy parecido a este, pero es relacionado con la sexualidad en adolescentes. Pues me ha servido mucho porque con este curso complemento al otro y pues voy adquiriendo experiencia y aprendizaje en el contexto. Ah, bueno, qué bien, eso me alegra mucho. Bueno, y también quiero entonces hacer una puntualidad frente a lo que tú nombras. Recuerda que las habilidades para la vida tienen un contexto psicosocial. ¿Cómo así? Hay elementos que efectivamente hacen parte de lo que somos, de nuestra personalidad, que vienen con nosotros, ¿verdad? Pero también hay Sí. otros que tomamos de nuestros contextos sociales, es decir, de nuestra familia, de nuestros amigos. Entonces, hay unos que ya vienen con nosotros porque tenemos y contamos con muchas habilidades, ¿cierto? Pero también entonces hay otros que podemos aprender e inclusive las que ya tenemos las podemos seguir desarrollando. Por eso yo les decía ahorita, porque este curso no se llaman acciones para la vida o pensamientos para la vida o puntos para la vida, ¿cierto? Sino que se llaman habilidades para la vida, porque son varias acciones en manera consecutiva o inclusive pues no tienen que tener una consecuencia, es decir, no tienen que ser organizadas, sino unas acciones que se perpetúan en el tiempo, es decir, que se realizan constantemente, que nos van a llevar a ser más habilidosos frente a un ítem en particular o una habilidad en particular, ¿cierto? Entonces, entre más las pongamos en práctica, más habilidosos nos vamos a hacer frente a estas situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, si yo nazco en una familia que tiene unas características de la comunicación y que se comunica muy fácil, lo más probable es que yo sea un muy buen comunicador, ¿cierto? Entonces esa habilidad de comunicación asertiva, pues puede que esté conmigo, ¿verdad? Que yo tenga que pulirla, que tenga que desarrollarla, obviamente. Pero entonces tal vez va a haber otras, por ejemplo, frente al autoconocimiento que yo tenga que empezar a elaborar y así sucesivamente. Es decir, hay unas que vienen con nosotros por lo que somos, por nuestra personalidad, por nuestros contextos, pero hay otras también que podemos
aprender. Muy bien, aquí Rodrigo entonces nos hace la pregunta y nos dice, respecto a la dimensión personal y referente al autocontrol, hay momentos en los que hay factores externos o eventos indeseados que sobrepasan y opacan nuestra capacidad para calmarnos o dejarse llevar por la ira, la rabia, el sarcasmo, etcétera. ¿Eso traspasa nuestra capacidad para comunicarnos de una forma asertiva? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque las emociones toman todo de nuestro ser, ¿cierto? Cuando tenemos la emoción en pico alto, ¿verdad? Ellas son las que toman control. Por eso yo siempre trato de decirle a las personas y sobre todo pues también a ustedes les he nombrado que la idea es que seamos emotivos más no emocionales. ¿Cómo así? Las emociones hay que vivirlas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una ira, tengo un enojo, vívalo, pero entonces apréndalo a vivir. Es decir, no se trata de mitigarlo, no se trata de callarme, sino muchas veces tomar distancia. Por ejemplo, eso es un mecanismo de defensa frente a lo que son las emociones. Y decir, bueno, venga, yo en este momento tengo ira, ¿cierto? Tengo enojo, estoy ofuscado. Permítame, yo me retiro un momentico, voy y tomo aire y luego hablamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros podemos separar lo que me genera la emoción, ¿cierto? De la emoción misma. ¿Cómo así? Yo puedo llegar y decir, tengo dos opciones, ¿cierto? Ante algo que me dijo una persona que no me gustó. Yo puedo llegar y decir, es que vos sos un hijo de tantas, hijo de putear, ¿cierto? Y llegar y decir muchas palabras. O tengo la oportunidad de decir, bueno, efectivamente no me gustó lo que me dijiste, ¿cierto? No me gustó el tono en que me lo dijiste, no lo comparto para nada tu opinión y empezar a trabajar frente al ítem que me generó la emoción. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es decir, nosotros siempre podemos separar la emoción del ítem que me generó la emoción. Lo que pasa es que nosotros como latinoamericanos y como colombianos en particular, nos cuesta mucho esto y relacionamos lo que es la emoción con lo que me generó la emoción. Es decir, si nosotros no mandamos el madrazo y el hijo de putazo, no creemos que somos capaces de dar solución a lo que se suscitó, ¿cierto? O a la situación que generó el problema. Pero tenemos que aprender que podemos separar la emoción, es decir, vivirla, darnos un espacio, ¿por qué no? Y poder después entonces hablar y tranquilizarnos para poder solucionar esa situación que me generó el problema. No sé si eso, Rodrigo, responde tu pregunta o tu inquietud. Bueno, ahí podría entrar también la parte de el saber autocontrolarse. Tal cual, así es. Por eso yo les decía que todos los autos están interconectados, ¿cierto? Es decir, los unos se conectan con los otros y por lo general esa va a ser con mucho gusto, Rodrigo, esa va a ser la mejor manera de poder entonces nosotros aprender a elaborar las emociones de la mejor forma. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero que entremos a ver las actividades, ¿cierto? Y el paso a paso de cada una de ellas y si gustan, entonces también al final, pues dejamos otro espaciecito para resolver de pronto alguna otra duda o inquietud que puedan llegar a tener. Muy bien, entonces ya vimos lo que fue nuestro material, ¿cierto? Tenemos entonces una actividad didáctica que nos dice que se llama trabajas en equipo o haces parte de un equipo de trabajo, ¿cierto? Recuerden entonces que le damos clic aquí y al darle clic, perdón, en la flechita, vamos a ingresar a realizar esta actividad interactiva que nos va a ayudar entonces a integrar un poco mejor este ítem que acabamos de ver. Luego, ¿qué tenemos entonces? Tenemos otra actividad, en este caso entonces una pequeña lectura que se llama Historias de Vida. Recuerden también, ustedes le dan clic aquí en donde dice documento descargable y pueden ver y hacer entonces la lectura correspondiente. Luego tenemos lo que es la evaluación, ¿cierto? Este ítem, perdóname, no sé por qué está aquí, voy a tratar de eliminárselo para que ustedes no lo vean, pero es esta, ¿cierto? La de abajo. Entonces recuerden que ustedes le dan en donde dice evaluación A2, ¿cierto? Y le dan entonces en el link para poder realizar la evaluación, que va de la mano de qué? Del tema, ¿cierto? O el documento que acabamos de ver, que se llama Identificando mis habilidades para la vida. Muy bien. Y luego entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra evidencia o nuestro entregable, perdón, que se llama Mis habilidades son. Entonces, ¿de qué se trata? Les voy a explicar de qué se trata esta actividad puntualmente. Entonces nos dice lo siguiente. Una vez realizada la apropiación de conocimientos, es importante realizar un ejercicio de aplicación personal que reúna los elementos de esta actividad y permita la construcción de una herramienta de identificación de sus habilidades para la vida. Esto incluye aquellas que considere a partir de las características presentadas y los conceptos adquiridos sobre las dimensiones, categorización e importancia. Es decir, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted en un documento de Word, ¿cierto? Porque también algunas personas me lo han escrito en las observaciones y recuerde que esa no es la forma de generar un documento o una entrega, ¿cierto? Sino que en un documento de Word usted va a dar respuesta a estas tres preguntas. Entonces, la primera,
cuáles son sus habilidades para la vida en cada dimensión, ¿cierto? Pero no se trata de que usted solamente las nombre, es decir, que diga, yo tengo autoconocimiento, yo tengo autocontrol, no, sino que nos explique el por qué cree usted tener esas habilidades. Entonces, por ejemplo, no, yo tengo autocontrol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos días en mi lugar de trabajo, una amiga me contestó muy feo y me insultó. Y a pesar de que tenía ira, ¿cierto? Me supe controlar y ha sido una constante en mi vida que he venido aprendiendo o que he venido identificando en mí, ¿cierto? De esa manera, usted va a nombrar cuáles habilidades tiene y en qué dimensiones, ¿cierto? Y nos va a explicar el por qué cree usted que las tiene, ¿cierto? De la misma manera con las otras dos preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles considera que son aquellas con las que cuenta en un alto nivel de desarrollo? Es decir, ¿cuáles son las de mayor apropiación personal? Entonces, de esas que usted nombró, usted dice, bueno, no, yo digo que, por ejemplo, el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque, pues, he tenido diferentes cursos, he tenido diferentes acciones que yo he hecho en aras de poderme conocer mejor, ¿cierto? Por ejemplo, yo suelo irme a lugares para estar solo una vez cada 15 días en los cuales he tenido la oportunidad entonces de reflexionar y meditar acerca de lo que hago, qué sé yo, es decir, que usted pueda elaborar y explicar por qué dice que son estas entonces las que tiene con mayor cantidad o las que tienen mayor cantidad, ¿cierto? Y luego entonces, ¿cuáles son aquellas que requieren un proceso de fortalecimiento o desarrollo? Entonces, todo lo contrario. Usted nos va a explicar aquí cuáles cree de estas habilidades que usted tiene que empezar a desarrollar y por qué, ¿cierto? Entonces, que usted nos diga, bueno, no, yo creo que en definitiva la resiliencia, porque a pesar de que entonces últimamente he tenido muchas dificultades, pues no he aprendido nada, ¿cierto? Es decir, me han pasado las situaciones por encima y antes al contrario, creo que he salido más debilitado. Entonces, la idea es que usted, ¿cierto?, pueda reflexionar y argumentar acerca de sus respuestas. Entonces, ya una vez usted lo tenga, recuerde, guarda su documento y a través del link entonces adjunta el documento como tal. Y listo, ¿cierto? Esas son las actividades que tenemos preparadas para esta semana. No sé si tienen de pronto alguna duda, pregunta o inquietud en referencia a estas actividades que les acabo de mostrar. ¿O todo está claro? ¿Sí? Bueno, ese silencio Bueno, entonces, Yulitza, ¿de pronto tienes alguna duda? pues yo, o sea, con relación a las actividades, no, Ok, sino con relación al ingreso a la plataforma. Cuando yo ingreso, sí, este, le doy en buscar tareas o en o donde dice muro. Es que no entendí esa. tranquila, mira, hay varias opciones para poderlo hacer, ¿cierto? Tú cuando Sí, ingresas a la plataforma, recuerda que aquí siempre tienes el menú principal a mano izquierda, aquí siempre van a estar todas las opciones. Este menú, sí. pues al yo ser profesor, pues tiene algunas diferencias, pero también tiene A mí- muchas similitudes al de usted, es decir, tienen los mismos botones por lo general. Entonces te voy a explicar cuáles son las dos opciones para hacerlo. O te metes donde dice contenido del curso, ¿cierto? Que te va a llevar entonces a este arbolito, como a mí me gusta llamarlo, para que tú veas, por ejemplo, cuáles son las actividades, míralo acá, ¿cierto? sí, O la otra es por donde dice evidencias. Cuando tú te metes en donde dice evidencias, va a estar aquí todos los entregables, ¿cierto? De los que tú tienes que sí. hacer de las actividades puntuales en cada semana. Ah, Ya me hice ya. entender, ¿sí? Sí, señor. Bueno. Espero que eso entonces solucione tu duda o tu inquietud. Recuerden de todos modos que, por ejemplo, en la grabación de la videosesión de la semana anterior, que está en la sección de anuncios, mírenlo acá, en la principal, allí está el paso a paso, ¿cierto? De lo que es la plataforma. Inclusive, en los primeros correos que yo les hice llegar a ustedes, también les puse un tutorial de YouTube del cómo manejar, ¿cierto? En términos generales, la plataforma. Entonces, también cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, pueden remitirse a esos videos. Y si aún así entonces no logran solucionarlas, recuerden que también me pueden escribir a mí en cualquier momento. Aquí les voy a colocar mi correo electrónico, ¿cierto? Que estoy al pendiente para poder resolver sus dudas e inquietudes y me pueden escribir. Recuerden que también de todos modos tenemos un foro de dudas e inquietudes y también las pueden plantear allí, que yo estoy constantemente dando respuesta a todas y cada una de esas dudas. Muy bien, ¿de pronto hay alguna otra pregunta o inquietud? ¿No? No, no, señor. Pues por Bueno, mi parte, perfecto. no. Listo, tranquila. Bueno, Rodrigo nos dice que no, perfecto. Listo, muchachos. Wendy, Vanessa, me supongo que tampoco, ¿cierto?
Ok, bueno. Muchachos, muchas gracias. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por su atención y nos vemos entonces en una próxima ocasión. ¿Les parece? Que tengan un muy buen resto de día y hasta luego. Chao para Hasta todos. luego.